Muy interesante el tema de energía. Quiero empezar con un artículo de uno de los más críticos en contra de los trabajadores y del sindicato, de los que aplaudieron la decisión autoritaria de Felipe Calderón de pretender extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Sergio Sarmiento, en su artículo de ayer, es el cierre de Perro Andaluz, y es un restaurante donde se juntan cada semana muchos intelectuales. Y llegó Sergio Sarmiento a ese restaurante y resulta que había un letrero en la puerta que dice "está cerrado", y lo cerraron porque llegó un recibo de luz de la CFE de 500,000 pesos y no pudieron pagar y tuvieron que cerrar un restaurante que duró 40 años funcionando al servicio de estos intelectuales, entre ellos Sergio Sarmiento. Hoy Nino Canún lo toca en su periódico y dice la CFE, en su radio, dice la CFE y Antonio Vivanco son unos ineptos y son los que aplaudieron la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, ¿cuánta razón tienen los trabajadores del sindicato de mantener su resistencia por defender a Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado que es estratégico para el desarrollo del país? He preparado algunos datos. En los últimos 20 años el desarrollo del sector eléctrico mexicano ha enfrentado cambios estructurales muy notorios que han desembocado en una participación cada vez mayor de la intervención privada nacional y extranjera bajo diferentes esquemas y en la modificación del papel que desempeñan las empresas eléctricas estatales, como es la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en el desarrollo de dicho sector. Estos cambios se han reflejado en diversos aspectos relacionados con la estructura de la industria eléctrica y su organización, así también en la geografía de la producción de electricidad. Asimismo, ha estado vinculado a la crisis económica y a la enorme deuda externa acumulada a principios de los años 80 y a los cambios en la política económica interna. Resultado de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, así como también a la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a la inserción del país en el proceso de globalización económica mundial. La importancia estratégica de la industria eléctrica. La producción y distribución de la energía eléctrica tienen una importancia estratégica para el desarrollo de un país. El sector energético constituye el sustento y el motor de la economía. Los flujos suficientes y oportunos de energía de los lugares de producción a los de consumo en los países equivalen a la circulación de la sangre, que es indispensable para mantener vivo y en buen funcionamiento a un organismo humano. Es por ello que el consumo per cápita de energía constituye un indicador del grado de desarrollo económico de un país. Por otra parte, el sector eléctrico puede convertirse en el detonador de otras ramas de la economía, al apoyar el surgimiento y desarrollo de una industria nacional de fabricación de equipo y material para ser utilizado en las instalaciones de generación, transmisión y transformación de la electricidad. Asimismo, puede contribuir de manera relevante en la formación de personal técnico altamente capacitado y competente para desarrollar las diversas actividades vinculadas con el sector, como son la planeación, proyecto y construcción de nuevas instalaciones y la operación y mantenimiento de las existentes. Hay varias etapas en nuestro país del sector eléctrico en su desarrollo. Me voy a referir muy rápido a ellas. La historia de la industria eléctrica se puede resumir en 4 etapas. La primera, que va de fines del siglo XIX a 1910, se caracteriza por la inversión de capital mexicano principalmente, complementado por el capital extranjero. En la segunda etapa, que va de 1910 a 1937, el capital mexicano se retira de la industria eléctrica y esta queda bajo el control de 2 empresas extranjeras, que era la American Lion Power Company y la empresa American Foreign Power Company de Estados Unidos, que solo daban cobertura al 50% de la población.
La tercera, de 1937 a 1960, se caracteriza por la creación de la empresa paraestatal denominada Comisión Federal de Electricidad para organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y su coexistencia con las dos empresas extranjeras, hasta que se decreta la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, y la cuarta etapa, de 1960 a 1992, la CFE obtiene la transferencia de las dos empresas extranjeras a su control, con lo que pasó a ejercer el monopolio integral del sector a partir de 1975. Asimismo, en este control, con lo que pasó a ejercer el monopolio integral, en este periodo la CFE logra la expansión territorial de la infraestructura eléctrica de generación, transmisión y distribución y la integración de un sistema interconectado a partir de todos los sistemas aislados que incluyen a todo el país. Hay una serie de láminas. Así está el país. Tiene el siguiente. Estas son las áreas de control, que es la peninsular, la oriental, occidental, noreste, norte, noroeste, y las dos Baja Californias que están separadas de las demás, la que sigue. Y este es el área de control central. Luz y Fuerza del Centro atiende el área de control central, que es la más importante de todo el país. A partir de que se integran las dos empresas extranjeras, se cambió la frecuencia. Las empresas extranjeras trabajaban a 50 ciclos y CFE a 60, hubo una integración y quedó así integrado. La que sigue. Se fue integrando todas las áreas de control. La que sigue. La que sigue. Así quedan integradas o interconectadas en todo el territorio nacional como parte de garantizar el suministro de energía eléctrica a partir de los problemas que existieron hasta antes de 1980. Y este es todo el desarrollo que se ha integrado en el país con los trabajadores del sector eléctrico, con los propios ingenieros. Pero lo que observamos a partir de una serie de modificaciones que ha habido en el marco legal, vemos que a partir de Miguel de la Madrid, cuando empiezan los problemas financieros o la crisis financiera y México empieza a pedir mucho dinero para refinanciar sus deudas, empieza la incorporación de políticas del propio gobierno para poder privatizar el sector eléctrico y permitirle a la iniciativa privada invertir en estas áreas que son estratégicas para nuestra nación. Si ven la anterior, Como pueden observar, hacia el norte hay interconexión ya de México con los Estados Unidos. Lo vemos que hay hacia San Francisco, es California, también Texas, y también lo tenemos hacia el sureste con Centroamérica. ¿Por qué estas interconexiones? Porque en su estrategia de ellos, el gobierno mexicano ha integrado con Estados Unidos un plan que es la región mesoamericana mediante el sistema de interconexión eléctrica para los países de América Central. Esto se llama CIEPAC. Asimismo, el Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte, GEATEN, creado en 2001 y presidido por los secretarios de energía de los tres países, han manifestado su interés por incrementar y consolidar las interconexiones transfronterizas de energía eléctrica y gas con México. El fondo del tema del sector eléctrico, que los Estados Unidos han hecho una política de integración energética al continente para mantener su hegemonía. Y estos gobiernos serviles, desde Miguel de la Madrid, después Salinas, que modifica en 1992 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el 92 se modifica la ley, en 1993 se crea la Comisión Reguladora de Energía y se modifica el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con lo que se incrementa la presión de Estados Unidos sobre México para continuar la reforma eléctrica. En 1994, durante el gobierno de Zedillo, del 94 al 2000,
La deuda de la CFE experimentó un gran aumento con la devaluación cambiaria del peso. Se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se amplían las funciones de la CEMIP, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, hoy Secretaría de Energía, incorporando la de promover la participación de los particulares en la generación y aprovechamiento de la energía. Se constituye la empresa Luz y Fuerza del Centro como empresa pública descentralizada, luego de consumarse la nacionalización. En 1995, por primera vez en la historia, la capacidad de generación eléctrica comenzó a crecer a ritmos inferiores a la demanda de manera sostenida como resultado de la reducción de la inversión federal. En 1996 se crea la Unidad de Promoción de Inversiones, la UPI, con la función de brindar atención al sector privado para gestionar sus iniciativas. En 1998 se publica el reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones, el cual amplía la participación privada de obra civil e instalaciones eléctricas para parques industriales, centros comerciales y desarrollos turísticos. En 1999 se inicia la reestructuración interna de la CFE mediante programas de transformación corporativa de la CFE, mediante el cual se forman 20 divisiones de negocios virtuales en las divisiones de generación. En el año 2000, presentación de 2 proyectos de reforma eléctrica por parte del Partido Verde Ecologista y Acción Nacional a las comisiones del Senado, dictaminadas que no fueron aprobadas. El presidente Fox, 2000-2006, decreta unas adiciones al reglamento de la Ley del Servicio Público que declaró inválida la de la Suprema Corte de Justicia. Y en el 2002, presentación de un proyecto de reforma eléctrica por el presidente Fox ante el Senado, hasta ahora no ha sido aprobado. Como podemos observar, estos gobiernos en turno han venido modificando la legislación vigente para permitir la inversión privada. Los esquemas de generación ellos mismos los crearon. Uno es producción independiente de energía, pequeña producción de generación de electricidad en plantas propias con capacidad de 30 megawatts, crearon la figura de cogeneración, autoabastecimiento, importación de electricidad, exportación de electricidad. ¿Por qué en nuestro país hoy tenemos 47% de generación instalada? Porque dicen, si no se consume en México, ya está la interconexión con Estados Unidos o Centroamérica, y como aquí estos gobiernos corruptos no les piden que cumplan con la normatividad de medio ambiente de uso de suelo, pero además han orientado a la generación de electricidad a través de esquemas de los años 80 para acá de meter los ciclos combinados con gas natural, gas que no tenemos. Felipe Calderón firmó un convenio, o le dio un contrato más bien a Repsol, comercializadora, el CADCB, que es del rey Juan Carlos de España, en el 2007, un contrato por 20 años para suministrar gas natural a México. Por ese contratito, esta empresa, que es una comercializadora, tiene una utilidad de 750 millones de dólares por año. ¿Quién termina pagando esto? Son los usuarios. Por eso se ajusta cada mes el recibo de luz. Por eso hoy andan cambiándote el equipo de medición para meterte un medidor de prepago para que pagues por adelantado. Lo más grave es que gobiernos de todas las zonas centrales hemos detectado que andan los policías atrás de los contratistas cambiando los medidores. Andan intimidando a los usuarios, que si no pagas te cortan la luz, que si no pagas te van a demandar, que si no pagas te van a quitar tu propiedad, que si no pagas te vas a ir a la cárcel. Y hay algunos casos en todo el país donde ya se está dando este fenómeno de represión contra los propios usuarios cuando es un área estratégica, cuando el Estado está obligado a proporcionar el suministro de energía eléctrica. Y hoy vemos que los que sí hacen negocios muy rentables pues son los que han venido obteniendo de estos gobiernos permisos para generar electricidad. En los últimos años, el gobierno Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han entregado más de 700 permisos para generar electricidad en nuestro país. Hoy ya las empresas privadas tienen el 50% de la generación en México. ¿Cuáles son estas empresas? Por ejemplo, está Mérida 3, que es de
una empresa AES de Estados Unidos, tiene una capacidad de 484 megawatts, está en operación. En Hermosillo está Unión Fenosa de España, una planta de 250 megawatts. En Saltillo está Electricité de Francia, es un productor independiente de 247 megawatts. Tuxpan 2 es de Japón, Mitsubishi. El Bajío, el South Intergrid de Estados Unidos, con una capacidad de 591 megawatts. Río Bravo 2 es de Electricité de Francia, está en Tamaulipas, son 495 megawatts. Monterrey 3 de Iberdrola de España, esa está en Nuevo León, 488 megawatts. Altamira 2 de Electricité de Francia, en Veracruz, con 495 megawatts. Naco Nogales, Agua Prieta 1 de Unión Fenosa, esta está en Sonora, de 258 megawatts. Y así sucesivamente podemos llegar a que la mayor parte de empresas que han venido a hacer inversiones en nuestro país en un área que es estratégica, que el Estado debe de conservar, la mayoría son españoles. De Iberdrola, Unión Fenosa, está Endesa, está Repsol, que es gas natural, y son los que sí, de manera muy rentable, hacen los negocios. En la zona central del país, que es esta, la que atiende el área de control central, ustedes pueden checar que la generación cercana que se tiene con las plantas propias apenas son 2.832 megawatts, es el 33% del consumo. Y hay que traer energía de puntos distantes desde el Golfo, como es Tuxpan Vapor. 3 Estrellas es una planta de generación privada y se integra al sistema. También tenemos por el lado de Lázaro Cárdenas, Potencia, Petacalco, Villita y Fiernillo. Y por el lado del sureste, apenas con las hidroeléctricas se aporta otra parte. Hay un déficit muy importante de generación en la zona central del país. Es lo que siempre el sindicato en las juntas de gobierno explicaba, porque la estrategia del gobierno era no invertirle a las empresas públicas para tener suficiencia de generación, para poder tener en la zona central un sistema eléctrico confiable. Pero como la estrategia de ellos es poco a poco ir teniendo el control de la generación en todo el país, y después, pues la presión ahora es que liberen el precio de la electricidad. Por eso obedecen los intereses de Calderón de golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas en octubre de 2009, y que poco a poco a la luz pública está saliendo. Primero no fueron los PFPs los que tomaron las instalaciones. Hoy las evidencias son claras con testimonios, fueron militares vestidos de PFPs, ordenados por Calderón en un acuerdo que hicieron entre los partidos del PRI y del PAN, con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la complicidad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No pueden extinguir algo que es estratégico, algo que es de seguridad nacional, algo que es para dar un servicio público. Los únicos facultados para extinguir son los diputados, los senadores, legislar en materia de energía eléctrica de acuerdo al artículo 73, fracción décima, legislar en materia de hidrocarburos, materia de electricidad, pero hoy vemos que están subordinados. ¿Qué es lo que hacen? Hoy las políticas públicas obedecen a los intereses del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Tenemos deuda, dice, te ampliamos tu crédito de deuda, pero hay que continuar con los procesos de privatización. Y en México el Banco Mundial tiene una oficina que es la Corporación Financiera Internacional, que es donde inician todos estos procesos. La privatización en varios países son privatizaciones políticas, acuerdos políticos, decisiones de Estado, a la fuerza, como es el caso de lo que hoy estamos viviendo, porque las legislaciones son complejas y no pueden legislar. Por eso dijeron en una campaña mediática, tomaban las instalaciones, que para que nos fuera mejor a todos.
Dice, tomamos las instalaciones de Luz y Fuerza por el interés público y por la economía nacional. ¿Cuáles fueron los argumentos de Calderón? Que iban a bajar las tarifas, que iba a mejorar el servicio, que se iban a generar muchos empleos, que el país iba a ahorrar muchísimo dinero. Yo les pregunto, ¿alguna de estas promesas cumplió Calderón con la extinción de Luz y Fuerza del centro? Claro que no, pero esa es la receta del Banco Mundial. Así lo hacen. Por eso han privatizado más de 1000 empresas en nuestro país. Hoy tenemos en esta coyuntura político-electoral la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Hoy los que han venido desmantelando el sector público, el sector de energía, para entregar o interconectar con Estados Unidos, tanto la electricidad, seguir entregando el petróleo, saquear los recursos que quedan, pues esos son los Estados Unidos con el consenso de Washington. Es lamentable el servilismo de presidentes que llegan o que ponen desde allá para que entreguen lo que es de los mexicanos. Y así observamos que ellos van a continuar impulsando sus políticas públicas intervencionistas con fines de lucro para las transnacionales, y resulta que nosotros no podemos desarrollar un sector que es importante para nuestro país. Nosotros decimos que en esta coyuntura político-electoral sí tenemos que explicarle a la sociedad quiénes son los que nos han llevado a esta situación. Y son los gobiernos del PRI, son los gobiernos del PAN, y tenemos que señalar que ya se siente presidente Peña Nieto y que dice que va a privatizar el sector eléctrico, el sector petrolero. Primero ni le entiende, eso es claro. No sabe del potencial que existe en el sector, no sabe que temas de soberanía, pero lo único que saben son hacer negocios, porque todo esto viene desde Salinas y es el que está atrás todavía en este momento. Son los que han rescatado al PRI, Salinas, son los que ya están metidos, y dicen, es la oportunidad de poder concretar lo que ellos iniciaron. Tenemos una gran oportunidad todos de poder explicarle a la sociedad de que este Banco Mundial, el Fondo Monetario, pues van a continuar con estas políticas de entregar los recursos que quedan. No es casual que el ejército esté en las calles, que la marina esté la marina ya la hicieron terrestre. Es para imponer estas políticas, es para que no levantemos la voz. La PFP, ahorita que estamos en acciones desde la semana pasada, tenemos un plantón Insurgentes y Reforma enfrente de las oficinas de la Corrupción Federal de Electricidad y otras en Río Ródano. Llegaron como 1000 policías de PFPs. Ellos deberían de estar buscando al Chapo Guzmán, pero están reprimiendo a los trabajadores. Es para imponer sus políticas, pero ya no les tenemos miedo, compañeros. No les tenemos miedo porque sabemos qué intereses representan, de reprimir al pueblo para imponer sus políticas. Es la única forma que lo pueden hacer, con la represión. Es mentira que el tema de la droga, que están combatiendo el crimen organizado, cuando ellos son. Antes no había problema porque había un solo partido que duró 70 años, lo tenían controlado. Pero llega otro, ve el negocio de 40,000 millones de dólares al año que deja la droga y se involucra. Y eso es lo que está en la disputa por el poder, no nada más llegar a la presidencia, sino todos los intereses que dejan. Por eso tenemos una oportunidad de cambiar el rumbo del país, de no permitir un fraude electoral más. El del 88 fue desastroso para México. El fraude cuando llega Salinas privatizó más de 1000 empresas. El fraude con Felipe Calderón del 2006, que iba a ser el presidente del empleo, se convirtió en el presidente del desempleo, en el presidente del hambre. Se incorporaron 2,5 millones más de pobres a los 50 que ya había, 52,5 millones de pobres en el país. La deuda externa la duplicaron.
agredir a trabajadores como el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas con el Ejército, con una campaña criminal de linchamiento, echar a la calle a Mexicana de Aviación, a los compañeros mineros también reprimidos por sus intereses con los propios empresarios, más de 50,000 asesinados, más de 10,000 desaparecidos. Iniciativas de ley como las asociaciones público-privadas, que no es otra cosa más que el presupuesto, los impuestos de todos, los manejen. La iniciativa privada, en todos los sectores, educación, petróleo, energía eléctrica, alcantarillado, reclusorio, salud, en todos los sectores. Ya hace falta en nuestro país para que reaccionemos. Calderón se ha convertido en el presidente de la muerte, en el presidente de la desesperanza, que le está negando el futuro a miles de jóvenes, el futuro a miles de mujeres, que no hay una oportunidad viable para salir adelante, teniendo petróleo, teniendo una infraestructura eléctrica interconectada a todo el país, que son palanca del desarrollo de la economía en México. Lo único que necesitamos es un presidente que quiera a su patria, un presidente que administre sin corrupción como hoy lo vemos, un presidente que le interese las futuras generaciones. Creemos que en la coyuntura electoral 2012, con Andrés Manuel López Obrador, tenemos que ganar la presidencia nuevamente y cambiar el rumbo del país. Es una tarea que nos tenemos que llevar todos. Mientras nosotros seguiremos en las calles, en los plantones. La estrategia del gobierno de Calderón era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos creó una división interna con una bola de traidores que se vendieron por unas cuantas monedas con el gobierno. Los medios manipularon la información para criminalizar a los trabajadores, pero afortunadamente hay una base social de 16,599 trabajadores que no hemos aceptado las migajas del gobierno, las liquidaciones y más de 10,000 jubilados que estamos echados para adelante. Nuestro objetivo como trabajadores de un sindicato de 97 años no nada más es recuperar nuestra fuente de trabajo, es recuperar el sector de energía para los mexicanos, renacionalizar la industria eléctrica, la industria petrolera, que se desarrolle para fines de nosotros mismos, no para los extranjeros. Ese es el objetivo, cambiar el rumbo del país. Esa es la meta que nos hemos trazado los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.